Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Hola familia, ¿cómo están el día de hoy? Martes 11 de junio. Vamos a tener un lindo tiempo con Dios, pero antes de comenzar quiero orar. Amado Señor, te damos gracias por este día, gracias por cada una de tus bendiciones, por la familia, por los amigos, por nuestra familia en Cristo. Padre, oro que sea tu Espíritu Santo hoy día hablando a través de mí, que seas tú hablando a los corazones de cada uno de mis hermanos que vean este video hoy. Te ruego que los bendigas y que les des una semana muy llena de tu presencia. Oro esto en tu nombre. Amén. Entonces, el día de hoy tenemos un nuevo libro que es Segunda de Pedro. Entonces vamos a darnos un poquito de contexto para poder comenzar con esa lectura. Recordemos que Primera de Pedro fue una carta enviada a los cristianos perseguida en Asia Menor. Estaban siendo hostigados por sus vecinos, los romanos y los griegos. Pero esta segunda carta que vamos a leer, Pedro ha entendido que va a morir pronto y probablemente vaya a ser ejecutado durante el reinado del emperador Nerón. Y entonces este es como un mensaje de despedida. Y Pedro inicia con un reto final, que es que los seguidores de Jesús sean personas que nunca dejen de crecer. Y a esto le siguen dos advertencias en la carta que va a ser dirigida contra los líderes corruptos. Pero no les quiero spoilear lo que les van a enseñar o lo que vamos a aprender en los próximos devocionales. Así que nada más me quiero enfocar en los primeros versículos de Segunda de Pedro 1 al 11. En estos versículos se habla, es una invitación a ser partícipes de la naturaleza de Dios, lo que significa compartir su amor y la vida eterna. Y esto va a requerir un compromiso de por vida para desarrollar los mismos rasgos del carácter y la naturaleza de Dios. En estos versículos vamos a ver 7 cualidades que no les quiero decir todavía hasta que lo leamos, pero el último es el amor. Y recordemos que Jesús nos enseñó que amar significa dedicarnos hacia el prójimo y amar al prójimo como a uno mismo. Así que comencemos a leer el pasaje. El versículo 1 dice: Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, saluda a los que han llegado a tener una fe tan preciosa como la nuestra, porque nuestro Dios y Salvador Jesucristo es justo. Simón Pedro, el autor de esta carta. Simón significa Dios ha escuchado, pero Jesús reafirmó su nombre como Pedro, le cambió este nombre que significa roca. En Mateo 16 vemos que Jesús estaba prometiendo que Él sería fundamental en el establecimiento de la iglesia, ya que fue Él quien sería el responsable, el primero, de llevar las buenas nuevas a los gentiles. Y pues, ¿quién es Pedro? Pedro era un pescador en Galilea, pero Jesús lo llamó a ser pescador de hombres, debido a que Pedro estaba dispuesto a dejar todo lo que tenía para seguir a Jesús. Dios le usó de muchas formas. Mientras Pedro predicaba, la gente se asombraba de su audacia, porque era alguien sin letras y del pueblo, pero también se dieron cuenta de que Pedro había estado con Jesús en Hechos 4:13, y eso significa que estar con Jesús hace toda la diferencia. Entonces, la aplicación número 1 es: estar con Jesús nos hace nuevas criaturas, nos hace mucho, nos equipa, nos capacita. Después dice en el versículo: siervo y apóstol de Jesucristo. O sea, Pedro se está presentando sus credenciales, así como todos cuando nos presentamos: uy, sí, yo soy tal, mi rol es tal. Bueno, Pedro, ¿con qué comienza? No comienza apóstol de Jesucristo, él comienza con siervo. Y es que este orden de los títulos es importante porque recordemos que el reino de Dios es un reino al revés. En Mateo 20
dice que el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor. Y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. Así como el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Así que aquí nos llevamos la aplicación número 2, que es: seamos siervos primero, humildes de corazón, considerando a los demás antes que a nosotros mismos, como lo hizo Jesús. Ahora leemos el versículo 2 al 4. Reciban abundancia de gracia y paz mediante el conocimiento que tienen de Dios y de Jesús nuestro Señor. Dios, por su poder, nos ha concedido todo lo que necesitamos para la vida y la devoción, al hacernos conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Por medio de estas cosas nos ha dado sus promesas, que son muy grandes y de mucho valor, para que por ellas lleguen ustedes a tener parte en la naturaleza de Dios y escapen de la corrupción que los malos deseos han traído al mundo. Entonces, ¿qué es todo lo que necesitamos para la vida y devoción? Y el mismo versículo lo dice: conocer a aquel que nos llamó por su propia grandeza y sus obras maravillosas. Es decir, conocer a Dios. Es conocimiento, pero no es meramente un entendimiento intelectual de quién es Dios, porque podemos ser muy teólogos, pero no tener una relación con Dios. Es el conocimiento que viene por la experiencia de su presencia. Iglesia, Dios nos está llamando a conocerlo más profundamente, como Moisés cuando Dios lo llamó a liberar a su pueblo. ¿Recuerdan que él le respondió? Señor, si tu presencia no va conmigo, si su presencia no nos lleva a la tierra prometida, no nos lleves a ningún lado. Y cuando Dios le prometió su presencia, eso no le bastó a Moisés. Moisés se atrevió a pedirle: Padre, o en este caso Dios, muéstrame tu gloria. Quiero ver tu gloria. Y de la misma manera Dios nos está llamando a tener una intimidad con Él, a buscar su presencia cada día, a buscarlo más, a no conformarnos con un poquito de su presencia los domingos o los sábados de jóvenes, sino a tener un hambre y una sed insaciables por más de Él. Señor, queremos ver tu gloria. Entonces la aplicación número 3 que nos podemos llevar de este pasaje es: busquemos, persigamos más intimidad, más tiempo en su presencia, más conocimiento de Dios. Él está a la puerta llamándonos, iglesia. Él quiere llenar nuestras casas de abundante gracia y paz que vienen por conocerlo a Él. Así que seamos partícipes de su naturaleza divina. Pero, ¿qué es naturaleza divina? ¿Qué ocurre cuando pasamos tiempo conociendo a Dios, disfrutando de su presencia? Nos volvemos más como Él. ¿Y qué característica de su naturaleza divina resalta Pedro? Leamos los versículos 5 a 7. Dice: y por esto deben esforzarse en añadir a su fe la buena conducta, a la buena conducta conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Acá dice: por esto deben esforzarse. Otra versión dice: poniendo toda diligencia. Pasar tiempo en la presencia de Dios y dejar que Él forme nuestro carácter a uno más como el suyo requiere esfuerzo. Porque somos humanos, porque todavía tenemos esta carne que nos jala a pecar. Por eso es importante alimentar el espíritu con la palabra, con la oración y congregarnos. Recordemos que la fe, el primero es la fe. La fe es un regalo.
O sea que cuando Dios nos llama a ser sus hijos, este viene por default. Cuando nos transforma, nos hace nuevas criaturas, ya tenemos fe. Pero, ¿se puede hacer crecer esta fe? Sí. La fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y de la misma manera, todas estas demás características de la naturaleza divina se pueden ejercitar. Buena conducta, conocimiento, dominio propio, paciencia. Recuerden que la paciencia viene con las pruebas. Así que cuando pidan paciencia al Señor, espérense que vienen pruebas. Piedad, afecto fraternal, amor. Todos estos son nuestros músculos espirituales. Como tenemos músculos corporales que crecen y se fortalecen cuando los ponemos en práctica, y podemos aumentar gradualmente la resistencia cuando vamos al gimnasio, ¿no? O sea, y empezamos a cargar poquito a poquito. Primero cargaba 3 kilos, luego cargo 5. Igualito estos músculos espirituales se pueden fortalecer, pero tanto el fortalecer nuestros músculos físicos como espirituales requieren disciplina, requiere constancia ir al gimnasio. Cuando venimos a Cristo, somos hechas nuevas criaturas que vienen con estos músculos espirituales, por así decirlo, que necesitan de una disciplina espiritual. Y la forma parece ser simple, ¿no? Leer la Biblia, orar todos los días, congregarnos, pero también es aprovechar cada oportunidad en nuestro día a día para poner en práctica la paciencia, la buena conducta, con cosas simples como respetar el semáforo cuando está en rojo, o no explotar cuando el taxista se detiene a recoger un pasajero delante tuyo bruscamente y tú te abres para evitar que el taxista, que se va a demorar un montón en que coordinen, y luego te cierra y te mete el carro. Eso me pasó hoy día. Pero el conocimiento de Dios me dice, Dios es paciente, entonces quiere que sus hijos sean pacientes también. Entonces, creo que la aplicación número 4 que nos podemos llevar de estos versículos es: procuremos con diligencia, esforcémonos en fortalecer estos músculos espirituales que nos hacen partícipes de la naturaleza de Dios. Seamos como Él. Leamos el versículo 8 al 9. Si ustedes poseen estas cosas y las desarrollan, ni su vida será inútil, ni habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no las posee es como un ciego o corto de vista. Ha olvidado que fue limpiado de sus pecados pasados. Poner en práctica estos músculos espirituales nos hacen útiles para el reino de Dios. El que no lo hace, lo comparan a un ciego. Yo lo compararía con un paralítico, pues tiene los músculos, pero no los utiliza. O de repente no los puede utilizar. Y si tú sientes que no estás usando tus músculos espirituales, como yo con el taxista, siempre podemos pedir a nuestro Padre que nos ayude. Siempre podemos correr a su presencia y pedirle más de Él y menos de nosotros. El versículo 10 y 11, ya para terminar. Por eso, hermanos, ya que Dios los ha llamado y escogido, procuren que esto arraigue en ustedes, pues haciéndolo así, nunca caerán. De ese modo se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesús. Al buscar estas cosas nos mantenemos sin tropiezo. Crecimiento y progreso continuo en la vida cristiana es la manera segura de evitar el tropiezo. Lo repito, crecimiento y progreso continuo en la vida cristiana es la manera segura de evitar el tropiezo. Es una carrera, estamos en una carrera de la fe. Y sí, puede haber tropiezos, pero nos levantamos y proseguimos adelante para que algún día podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora me espera la corona de justicia que el Señor, el justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hemos esperado su venida.
Así que familia, les animo una vez más un rápido recap de las aplicaciones de hoy día. Estar con Jesús nos hace nuevas criaturas. 2. Seamos siervos primero, humildes de corazón, considerando a los demás antes que a nosotros mismos. 3. Busquemos, persigamos más intimidad, más tiempo en su presencia, más conocimiento de Dios. Y 4. Procuremos con diligencia, esforcémonos en fortalecer estos músculos espirituales que nos hacen partícipes de la naturaleza de Dios. Un abrazo familia, nos vemos el domingo. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.